Ahora, cualquier persona con una visión ya no solo imagina, sino que lo puede convertir en realidad. Y más ahora que Google lo volvió a hacer, ya que acaban de lanzar una actualización de su modelo más Pro. Este se convierte nuevamente en el top 1, por encima de modelos como Claude 4 Opus. He estado utilizándolo estos días y de verdad, hace cosas que antes eran inimaginables, sobre todo con nuevas herramientas de Google poco conocidas que cambiarán por completo la forma de crear un proyecto. Pero lo mejor es lo bien que se combinan entre ellas. Por ello, en este vídeo estaremos viendo un flujo de trabajo en donde usaremos NotebookLM para analizar toda la información, validando, investigando y creando una base. Luego, utilizaremos el modelo más potente de Gemini para crear el proyecto completo de nuestra aplicación. Nos apoyaremos también en Gemini Diffusion para iterar y descubrir nuevas funciones. Con Stitch crearemos diseños profesionales y con todo, desde Google AI Studio podremos modificar e incluso publicar. Además, desde Gemini también podremos crear un plan de lanzamientos y crear contenidos en el formato imagen o vídeos. Todo lo estaremos viendo paso a paso para que lo puedas aplicar hoy mismo. Y ojo, porque las herramientas que usaremos las vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer paso. Vamos a dividir todos los pasos en 3 grupos. Empezando por la investigación, veremos de una forma ágil y efectiva todo lo que debemos conocer antes de iniciar un proyecto. Para verlo, tenemos que saltar a NotebookLM, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo en este vídeo. Desde aquí vamos a empezar poniéndole fuentes relevantes. Y para ello nos vamos a basar en una función llamada descubrir fuentes, desde donde si nosotros le especificamos aquí qué tipo de información queremos obtener, Google se encargará de buscar enlaces de calidad de una forma automática. Para facilitarlo aún más, te he creado una guía con todos los prompts que estaremos utilizando a lo largo del vídeo. Así que empezando por el primero, vamos a descubrir los competidores que tendríamos en el nicho de aplicaciones que queramos hacer. En mi caso, se me ocurrió la idea de ayudar a las personas a eliminar los malos hábitos, como por ejemplo, podría ser el dejar de fumar, ya que todas las personas que conozco que fuman saben que tienen que dejar de fumar o al menos lo han intentado. Así que por ello, yo voy a crear una aplicación para ayudar a las personas a que dejen de fumar. Sabiendo ya nuestra idea, pues vamos a coger el primer prompt, pero antes quiero que tengas en cuenta que te he puesto entre corchetes y subrayado en amarillo aquello que tienes que cambiar. ¿Cómo quedaría esto? Pues si yo copio el primer prompt y me voy a NotebookLM, al escribirlo, desde aquí vamos a ver que nos vamos a enfocar en buscar enlaces de páginas principales de las aplicaciones del nicho que nos vamos a basar. En mi caso, esto lo voy a eliminar y le voy a escribir aplicaciones para dejar de fumar. Además, le especificamos que solamente nos muestra aquellos resultados de aplicaciones que tengan una fuerte presencia y estén funcionando bien. También vamos a filtrar solo por las bien valoradas y teniendo ya todo esto, si clicamos en enviar, pues ya tendríamos por aquí un montón de enlaces de aplicaciones. Si me voy a uno, por ejemplo, este primero de aquí, pues me voy a encontrar que efectivamente tenemos una aplicación llamado Quit Now, dejar de fumar, con un 4,5 y más de 1 millón de descargas. Y esto es justo lo que queremos en el cuaderno, ya que por aquí vamos a tener un montón de información relevante de la cual podemos aprender y hacer que nuestra aplicación luzca profesional. Por lo que desde NotebookLM simplemente voy a clicar en importar y ya estaríamos aprendiendo de toda esa información. Adicionalmente, también tenemos que mostrar que sabemos de este tema, por lo que le vamos a poner un prompt para descubrir fuentes de estudio. Así que nuevamente copio, clicamos en descubrir fuentes y desde aquí lo pegaría. Lo que vamos a conseguir ahora va a ser recopilar estudios, informes y análisis publicados que sean recientes y que vengan por parte de firmas de consultoras de prestigio. Aquí lo que queremos que aborden es justamente lo que va a tratar nuestra aplicación. En este caso yo le he escrito la importancia de dejar de fumar y basándonos en ese dato pues vamos a pedir que identifique tendencias emergentes, avances tecnológicos y patrones de uso. Por lo que con esto enviamos y nos vamos a encontrar con un montón de información. Por ejemplo, este PDF que si le doy un clic lo voy a poder previsualizar aquí, que de hecho veo que es un plan integral de prevención y control del tabaquismo del 2024 al 2027 que está hecho por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Y como esto, pues otros muchos informes muy relevantes. Por lo que importo. Y ahora vamos a terminar descubriendo fuentes de opiniones reales de personas. Por lo que vamos a pegar nuevamente por aquí el prompt y aquí como puedes estar viendo le vamos a pedir que investigue plataformas como Reddit, Quora u otros foros especializados para que nos busque los problemas, frustraciones o necesidades que aún no se han resuelto entre los usuarios
En este caso, cambiaríamos esto a lo nuestro, como sería con dejar de fumar. Así que va a analizar todas esas conversaciones y quejas. Vamos a enviar e importamos las fuentes. Bien, con estos 3 prompts tan simples, acabamos de conseguir un cuaderno lleno de información valiosa, conociendo informes, competidores y las necesidades de los usuarios que posiblemente descarguen nuestra aplicación. Así que ahora es hora de iterar desde NotebookLM. Para ello, le voy a escribir aquí que me analice los puntos de dolor comunes y que destaque las funciones de una app que podría solventarlas. Lo envío y ya tendremos por aquí un montón de información con la que nosotros deberíamos de trabajar para crear algo que sea una necesidad para usuarios reales. Y aquí podríamos ver puntos de dolor comunes al dejar de fumar, como son los deseos intensos, síntomas, problemas psicológicos. Si seguimos deslizando, también podemos ver las funcionalidades de aplicaciones móviles para solventar esos problemas, que aquí ya nos dice pues juegos y distracciones, consejos, registro de deseos, seguimientos de salud, entre otras funciones. Y con esto, como puedes ver, tenemos un montón de información valiosa que podemos trabajar con datos reales. Por lo que con esto vamos a clicar en guardar como nota y ya tendríamos por aquí anclada, siempre guardada, la Biblia en la que se tiene que basar nuestra aplicación. Y le voy a clicar aquí en convertir en fuente para que también la tengamos por aquí y que todo el chat se base en esta información tan valiosa. Ya que ahora, si yo escribo algo como por ejemplo que redacte un prompt completo para poder crear esta aplicación ideal, yo simplemente le voy a cambiar por aquí el nombre que quiero que tenga la app, que en este caso va a ser Tababi, y con esa simple sustitución, si le doy a enviar y segundos más tarde, pues ya tendremos aquí un prompt que, como puedes ver, tiene muchísima extensión, ya que está detallando todas las funciones que debe tener, teniendo en cuenta todas las fuentes relevantes que le hemos incluido a NotebookLM. Así que, como puedes ver, no se le escapa prácticamente nada. Y con esto, créeme, los resultados finales cambian totalmente, ya que en lugar de decirle que nos crea una aplicación para dejar de fumar, le estamos dando todo el detalle estratégico de cómo debería estar. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar a crear cualquier cosa de forma ágil, pero si te gustaría ganar dinero fácilmente con inteligencia artificial, te quiero hacer un inciso con una nueva herramienta. Mira, ¿te imaginas que estás construyendo una web y cuando vas a dormir sigue optimizándose? Te presenta Webhik, una solución definitiva para la creación y gestión automática de webs basadas en datos. La IA estará analizando 24/7 el comportamiento de los usuarios, viendo los mejores productos y haciendo cambios para aumentar las ventas y resultados de tu tienda. Así, cuando te despiertes, verás más resultados por la ayuda de la inteligencia artificial. Esto es gracias a que la herramienta cuenta con un equipo completo de desarrollo web. Kimi como diseñadora de IA, Timi como desarrollador y Turi como tu gestor y analista IA. Con ellos podrás construir tu web. Solo detalla tu idea a Kimi en el chat y en segundos estará el sitio online listo, adaptado tanto para ordenador como dispositivos móviles. Luego también podrás publicarla a golpe de un clic, como ya hicieron más de 600.000 webs creadas en más de 230 países. Webhik incluye pagos integrados para activarlos en un par de clics y un formulario conversacional. Solo necesitas agregar el botón de compra, avisar a Kimi para activarlo, vincular la cuenta donde quieras recibir los pagos y listo. Ya solo toca esperar a que comiencen a llegar los pedidos. Un equipo de IA ya está listo para crear tu web monetizable y gracias a que Webhik son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace para que puedas probarlo de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción. Una vez ya tenemos nuestro prompt en detalle, vamos a basarnos en el modelo más potente que hay en la actualidad, que además lo podremos usar de forma gratuita y limitada. Para poder usarlo tendremos que saltar a Google AI Studio y dentro del apartado chat, fíjate que arriba a la derecha vamos a tener el selector de modelos y tenemos uno nuevo llamado Preview del 5 de junio de 2025. Es decir, salió este mismo mes. Si nosotros lo seleccionamos, ya tendríamos el modelo más potente. Ahora bien, no te recomiendo utilizarlo desde aquí. Ahora te enseñaré por qué. Ya que si yo me vuelvo a NotebookLM, copio el prompt y lo pego por completo aquí y clico en Run, pues algunos minutos más tarde y después de haber iterado un poco para que me lo dé todo en un formato HTML solo, ya que realmente antes me había creado varios archivos como ves por aquí, pues si yo clico en descargar el HTML y lo abro, pues veríamos esta aplicación de aquí. Y esto es porque tenemos un simple HTML. Que como podemos ver tenemos el nombre de Tababi, el tiempo que tenemos sin fumar, que esto además no lo puedo ni siquiera modificar, cuántos cigarros hemos evitado, en teoría, porque no lo hemos puesto, el dinero que no hemos ahorrado, ficticio nuevamente, y desde aquí un botón que por lo que veo siempre se repite, es decir, esto sería totalmente estático. Y ahora te podrías preguntar, Ale Javi, todo el proceso que acabamos de hacer, ¿para qué tanto rollo si es un desastre el resultado? Pues mira, esto se debe a que no hemos utilizado la herramienta concreta. Ahora te muestro. Si volvemos a Google AI Studio, en el lado izquierdo tenemos un apartado llamado Build
si le damos un clic, desde aquí vamos a tener una función específica para crear aplicaciones desde Gemini. Y además, en lugar de crear un archivo, creará el proyecto por completo. Para verlo, simplemente tendríamos que pegar aquí nuevamente nuestro prompt, le doy a enviar y ya empezaría por aquí a pensar. Y aquí, una vez que ya he iniciado, fíjate lo que le diferencia. Y es que más allá de tener un archivo HTML, nos está desplegando todo el proyecto en diferentes archivos utilizando el modelo más potente. Bien, y después de algunos minutos, te diría que en torno a 20, ya tenemos por aquí un proyecto real. Fíjate por el lado izquierdo todos los archivos que nos ha programado con un solo prompt. De hecho, si yo clico en cada uno de estos, vas a ver que tenemos bastante código, ya que aquí estamos hablando de una aplicación un poco más seria. Para poder ver si está mejor, pues justamente en el lado derecho vamos a tener una previsualización, que como puedes ver, nos preguntan algunos datos sobre nosotros, cosa que sería el comportamiento normal, como por ejemplo cuándo nos hemos quitado de fumar, que aquí yo a modo de ejemplo le voy a decir el 1 de junio, cuántos cigarros fumamos al día, el precio de cada paquete y por packs. Así que imaginándome que yo fumase y estos eran mis datos, si yo clico en Start My Journey, pues ya tenemos datos de verdad que son reales. Teniendo por aquí frases de motivación, justamente por aquí abajo tendríamos un contador real, cuántos cigarros no nos hemos fumado y qué dinero hemos ahorrado por ello. Además, esto no queda aquí, ya que también nos dice, oye, ¿te sientes mal? Y tenemos varias herramientas. Voy a clicar aquí en herramientas de ayuda y puedo ver que por un lado tenemos una guía de respiración, así que le voy a dar un clic y como puedes ver nos estaría haciendo un seguimiento para la inhalación y exhalación. También tendríamos por aquí juegos de distracción que mencioné en NotebookLM, que aquí además si le doy un clic vamos a poder ver que es totalmente funcional. También tendríamos frases de motivación que podemos cambiar y estrategias recomendadas para poder no pensar en fumar. Bien, volviendo hacia atrás, también tendríamos un botón de chat, es decir, hablar con inteligencia artificial. Y aquí tendríamos nuestro propio chat GPT. O sea, estoy sorprendido porque estas son muchas herramientas en una, pero además este chat está específicamente entrenado para ayudarte a que dejes de fumar. De hecho, si yo le pongo alguna pregunta como esta, al enviar, ya por aquí empezaría a pensar y nos estaría escribiendo esta respuesta personalizada. Si vuelvo al inicio, también veo que nos aparecen datos relevantes, en este caso sobre hitos que estamos por conseguir y los que ya hemos conseguido como tal. Y además, esto no se para aquí, ya que tenemos un apartado de diario, que es una de las cosas que nos decía NotebookLM que las personas pedían, que además si yo clico en nueva entrada voy a poner prueba y si clico en añadir entrada, pues fíjate lo bien que funciona todo. Todo esto a la primera, ¿eh? Aparte del diario tenemos aquí logros, que fíjate aquí cómo nos aparecen todos los logros que hemos conseguido y los que están por llegar. Y por último, mis pensamientos, desde donde yo voy a poder poner razones por las que me he quitado, por ejemplo, salud, ya lo tendría por aquí añadido, y algunos datos para reflexionar. Y es que mira por un momento la diferencia que ha sido utilizar el mismo modelo de Gemini en una versión chat respecto a la funcionalidad que pocos conocen para crear aplicaciones de verdad. Y es que esto, unido al prompt potente que hemos conseguido con toda la investigación anterior, hace posible que tengamos un resultado como el que acabas de ver con un solo prompt. Desde aquí, tú ten en cuenta que podrías seguir iterando. De hecho, si clicas en este símbolo de Show Code Assist, pues vas a poder escribirle cambios que tú quieras hacer. Como por ejemplo, yo veo que la aplicación está en inglés, así que le puedo decir, la app debe estar en español. Y si clico en enviar, pues minutos más tarde ya tendríamos esta nueva versión que como puedes ver tenemos todo perfectamente en español. Y además, si lo quisiéramos ver en grande, si clicamos en este botón, lo vamos a poder previsualizar todo mucho mejor. Y dicho esto, ahora vayamos al siguiente paso para poder ver cómo podemos escalar nuestro proyecto. Esta función que acabamos de ver, la verdad que es súper potente, pero si además lo combinamos con dos herramientas gratuitas que tiene Google, los resultados podrían ser aún mejores. La primera que te quiero mostrar sería el modelo de Gemini Diffusion. Este nuevo modelo de aquí que viene a revolucionar, ya que crea aplicaciones literalmente en cuestión de menos de 5 segundos. Algo que viene ideal si queremos iterar rápido para ver si añadimos funcionalidades nuevas. Para ver de qué se trata, yo voy a poner aquí, por ejemplo, que cree una aplicación interactiva del control de respiración para personas que tengan ansiedad por dejar de fumar. Así que ahora, si clico en enviar, fíjate, porque aquí no vamos a hacer ningún corte. Y es que, como estás viendo, ahora acabaría de terminar. De hecho, para que veas que no hemos hecho trampa, fíjate que por aquí nos está especificando que ha tardado 3 segundos. Y en el apartado derecho vamos a poder ver que tenemos un control de respiración de ansiedad cuando dejas de fumar. Si le doy a comenzar, pues podemos ver
que es totalmente funcional, poniéndonos esta animación para que inhalemos y luego retengamos la respiración y por último hagamos la exhalación. Voy a detenerlo por aquí, pero fíjate qué interesante, ya que yo ahora puedo clicar en código, copiarlo todo y desde la app de Gemini podría incluir la funcionalidad desde aquí. Además, otra de las cosas que tiene Gemini Diffusion es que si tuviésemos algún error, en lugar de tener que tardar varios minutos, podríamos copiar todo el código que esté dando error y desde esta otra plataforma, si clicamos en ediciones instantáneas, pues vamos a entrar en una visual desde la cual nosotros podríamos pegar el código e iterar desde aquí y nuevamente los cambios lo va a hacer en cuestión de segundos. De hecho, si yo le escribo algo como por ejemplo, mejora esto, ya que realmente no sé qué archivo he cogido, y es que en menos de un segundo nos habría ofrecido un código mejorado. Sobre esta herramienta ya te adelanto que si intentas entrar por primera vez, te vas a encontrar con que tienen una pequeña lista de espera y si le das un clic vas a tener que rellenar un formulario. Pero con un vídeo que te he dejado abajo en la descripción ya explicaba en todo detalle este modelo con todos sus trucos y cómo se puede acceder de una forma más rápida. Y por cierto, no te lo he mencionado, pero es gratuita y limitada al igual que la anterior. Vale, ya tenemos claro cómo podríamos iterar o crear nuevas funcionalidades de una forma muy ágil, pero si quisiéramos crear un diseño profesional tendríamos que saltar a Google Stitch, otra herramienta que te voy a dejar abajo en la descripción y esta ni siquiera tiene lista de espera. Nuevamente, gratuita y limitada, aunque parezca mentira, y desde aquí vamos a poder crear tanto aplicaciones para mobile como para webs. Así que desde aquí le podríamos decir el diseño de la aplicación que queremos hacer, por lo que en mi caso voy a copiar nuevamente todo el prompt, se lo pego por aquí y le digo generar diseños. Ya por aquí el modelo de Stitch basado en Gemini nos diría cómo haría ese diseño, así que yo por aquí le voy a decir que sí, que me parece perfecto y con eso ya va a empezar a maquetar cada una de esas pantallas. Y nada, segundos más tarde, fíjate qué diseño más bien trabajado, que es como si tuviéramos un diseñador web disponible las 24/7 para nosotros. Aquí lo más interesante de todo es que nosotros podríamos clicar en algún diseño como por ejemplo este y desde aquí si clicamos en código vamos a ver el código exacto que tiene esta maqueta para que lo podamos replicar. Es decir, yo podría copiar ahora todo el código y desde Google AI Studio, si clico en el asistente, podría pegar todo ese código y decir que la app debe tener ese diseño en el inicio. Cuando clique en enviar, pues nuevamente lo va a analizar y lo empezaría a aplicar tal y como está haciendo por aquí. Aquí después de unos minutos, en este caso se me queda la pantalla en blanco, pero ten en cuenta que si tuvieras algún error, siempre vas a poder clicar en este botón de restaurar un punto de partida para que puedas volver hacia atrás. Además, si clicas aquí, vas a poder ver todo el histórico de cambios y qué ha modificado exactamente. Algo que nos puede dar un control total. Pero para aquellos que seáis más técnicos, os voy a dejar también abajo en la descripción una herramienta llamada Jules. Y es que esta te permite conectar la tecnología de Google con el proyecto que tengas en GitHub para poder iterar y corregir errores. Imaginemos por un momento que ya tenemos la app lista. Pues ahora veamos cómo lo vamos a publicar. Y es que para ello sería tan fácil como clicar justamente aquí donde pone implementar en Cloud Run y si le damos un clic, pues ya podríamos crear un proyecto en la nube de Google dándole un clic a este apartado con la que podrás conseguir una URL pública. Pero debe tener en cuenta que esto tendrá un pequeño coste dependiendo del cómo use sus servidores. Pero para obtener tu aplicación tampoco hace falta esto, ya que si volvemos a Google AI Studio y cierro esto, ten en cuenta que si clicas aquí en el botón de descarga, ya automáticamente tendrías todo el proyecto en tu dispositivo. Y además, de forma automática se te guarda. Si no se hiciera eso, simplemente clica en este botón de aquí y cuando vuelvas al apartado de Build, tendrás dentro de tus aplicaciones todas las apps que has creado. Vale, pues ya tenemos nuestra aplicación lanzada. Ahora veamos qué estrategia podemos seguir para potenciarla. Para ello vamos a estar utilizando la aplicación de Gemini, que bien usada hace que tengamos unos resultados junto a este proyecto sorprendentes. Una de las que te quiero mostrar es desde la app de Gemini, ya que si yo desde aquí, que por ejemplo, organízame la semana que viene para hacer lanzamiento de una aplicación y quiero que me hagas un desglose de diferentes tareas que debería hacer en cada uno de esos días. Al enviar eso, pues ya Gemini se va a conectar con mi calendar o incluso a través de otra aplicación que tenga Google, como en este caso sus notas, en donde ya nos habría puesto por aquí todas las tareas que deberíamos de hacer. Pero yo, si esto lo quiero en el calendario o en la aplicación de tareas para que me lleguen recordatorios, pues simplemente se lo digo. Oye, añádeme cada una de esas tareas a tareas para que me lleguen recordatorios. Y tras decirlo, nada, en cuestión de 2 segundos ya tenemos por aquí cada una de estas tareas, que además si le doy
a ver más, pues vas a ver que no falta ninguna y además está perfectamente configurado con las fechas correctas. Y esto que acabas de ver es como tener a tu propio asistente las 24/7 para que te organice toda esa labor organizativa. Y ahora vamos a ver cómo podemos tener nuestros marketingianos de inteligencia artificial. Para ello vamos a crear ahora una página web de nuestra aplicación para que entren los usuarios a descargársela. Y fíjate qué fácil es, ya que si yo sobre un nuevo chat de Gemini le pongo simplemente crea una landing page de mi app, como ya teníamos descargada la aplicación, pues yo desde aquí el archivo zip lo había descomprimido y al abrir la carpeta me he encontrado con todos los archivos que conforman mi aplicación, por lo que lo voy a arrastrar todo y ya con esto pues Gemini conoce todos los detalles de mi app. Así que ahora simplemente activando la función Canvas, si clico en enviar, pues segundos más tarde nos habría puesto por aquí nuestra aplicación y fíjate que yo no le he dicho ni cómo se llama, pero como ha visto todos los archivos de nuestra app, pues ya sabe que se llama Tababi, recupera tu libertad y deja de fumar con nuestra aplicación. Aquí de hecho, como puedes estar viendo, tenemos un montón de detalles, incluso testimonios ficticios y llamadas a la acción. Y es que con esto ahora puedes crear un montón de activos alrededor de ese proyecto de una forma efectiva. Vale, ya tenemos nuestra aplicación, tenemos una página web. Y ahora faltarían contenidos para ganar visibilidad y que las personas conozcan nuestra aplicación. Pues nuevamente, aquí podemos hacer todo desde Gemini. Y es que yo, haciendo exactamente lo mismo, en donde le he adjuntado todos los archivos de la aplicación, pues ya simplemente diciéndole que basándose en los archivos de mi aplicación, que me genere una imagen para publicar en LinkedIn. Desde aquí me le habría generado el nuevo modelo de Gemini Imagen 4 y como puedes ver estaría perfecta, teniendo un pulmón sano con ese cigarro roto. Sí que es cierto que está en inglés, así que yo por aquí le dije que debe ser en español y sin ningún logo y ya tendríamos por aquí esta imagen que podríamos publicar. Del mismo modo podríamos crear vídeos por Flow, algo que te enseña cómo hacerlo de una forma totalmente gratuita en este vídeo aquí, así que ese tutorial me lo voy a saltar, pero directamente te voy a mostrar un resultado que acabo de conseguir diciéndole que me haga un anuncio para el lanzamiento de mi aplicación. Te lo dejo por aquí. Gracias a la aplicación de Alejavi llamada Tababi, dejé de fumar y ahora estoy viviendo muchos más años. Oye, nada mal y además esa voz que has visto todo lo ha hecho el modelo de Gemini de vídeo llamado Veo3 que nuevamente lo puedes utilizar gratuitamente con el vídeo que te he recomendado antes. Vale, ya tenemos también hasta los contenidos, pero ¿de qué nos sirve tener todos esos contenidos si no lo tenemos bien a nivel estratégico? Pues ahora vamos a hacer una estrategia de contenidos, así que vamos a repetir el proceso. Desde aquí le voy a decir que basándose en los archivos de mi aplicación, que de hecho se lo voy a arrastrar de nuevo, le digo que me haga una aplicación interactiva con un plan de marketing completo 360 para cada uno de los canales, ya sea de medios propios, pagados o ganados. Así que activo Canvas, clico en enviar y segundos más tarde ya tendría esta aplicación súper simple, teniendo por aquí mi plan de marketing 360 para mi aplicación Tababi. Y aquí me aparecen cada uno de los medios que tenemos en los canales de marketing digital, como el medio propio, que aquí nos aparecen marketing de contenidos y SEO, las redes sociales, email o crear comunidades dentro de la aplicación, y cada una de estas pues tiene la estrategia de lo que deberíamos estar haciendo en cada canal. Si yo salgo, pues también tengo los medios de pago, creando publicidad en redes, en buscadores, marketing de influencer o anuncios dentro de la tienda de aplicaciones. Y por último, en los medios ganados también nos aparecen otras acciones que podríamos hacer con relaciones públicas, contenido generado por usuario, conocido como los UGC, participación en comunidades o cómo fomentar reseñas y calificaciones de nuestra app. Y es que aquí ya no estamos hablando de crear una estrategia genérica que todo el mundo estaría haciendo, sino que nos acaba de dar algo súper a medida para nuestro proyecto y que lo podamos aplicar de una forma real. Con estos avances de Google, ahora es más fácil que nunca convertir una idea a un proyecto real. Y es que ahora, con una era llena de cambios, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.